podemos llegar a la unidad entre los ministerios independientes. Pero ¿en qué hemos de basar nuestra unidad? ¿En los temas que a nosotros nos parecen importantes? ¿Los temas que a mí me parecen fundamentales? ¿O tiene que haber una regla externa? Saludos hermanos, que Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien allá al fondo las chicas? Amén. ¿Se escucha el parlante nuevo? Amén. Gloria a Dios. Amén, amén por eso. Bueno, sean todos bienvenidos. Una alegría poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y en esta ocasión quiero compartir un mensaje muy sencillo, muy breve inclusive. No vamos a estar mucho rato aquí, pero sí muy puntual. O sea, necesito ser lo más claro posible porque entiendo yo que responde a una necesidad que estamos teniendo nosotros como iglesia, como pueblo, de buscar la unidad. Y el mensaje de hoy trasciende a lo que es nuestra pequeña iglesia local, porque entiendo que esta iglesia, como muchas otras por allí, que estuve en Chile también y he visto características similares, ¿no? En esa iglesita, somos muy unidos, es decir, estamos, gracias a Dios, se siente el amor fraternal y hay hermanos que nos han dicho, ¿sí? Que qué bonito es llegar a la iglesia de Salinas y sentirse como en casa. Y así debería ser cada una de las iglesias, gloria a Dios por eso. Me tocó vivirlo también en Chile, ellos también son un grupito muy unido, me hizo acordar mucho a cómo yo me siento aquí, ¿sí? Así que gracias a Dios por eso. Pero esto trasciende lo que es nuestra iglesia local y tiene que ver con la unidad de la iglesia a nivel mundial, por así decirlo. ¿Por qué? Y yo les voy a contar un poquito la experiencia de por qué surge este tema para tocarlo aquí. Tuve la oportunidad de hablar con una persona, no voy a mencionarla porque para respetar su privacidad, pero esta persona me dijo, mire, hermano Emanuel, yo tengo una inquietud muy grande, yo he estado alejado un tiempo de todos los ministerios independientes, porque yo tengo una pregunta para hacerle a usted. Nosotros sabemos que va a descender el Espíritu Santo y se va a dar el mensaje final al mundo, ¿sí? Pero yo veo que todos los ministerios están divididos. Gran parte de los ministerios están divididos. ¿Cómo vamos a lograr la unidad si cada uno tiene pensamientos particulares sobre diferentes temas? Así que bueno, en ese momento yo le esbocé una respuesta, pero no quería que esta respuesta, que entiendo yo que es para una inquietud no de una persona, sino quizá de muchos hermanos, ¿cómo es que vamos a encontrar nosotros como pueblo la unidad? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Hasta qué punto podemos unirnos con diferentes ministerios? De hecho, yo fui a predicar a Chile y no es que creemos absolutamente todo igual con los hermanos de Chile. Sin embargo, allí estuvimos, compartimos y la pasamos bien. Y pudimos predicar. Tenemos otros ministerios allá en España o en diferentes lugares con los cuales no compartimos 100% en todos los puntos de vista. Y quisiera hacer un pequeño repaso. Ustedes seguramente me van a acompañar antes de leer el texto bíblico puntual. Vamos a leer solamente un texto y después yo quiero mencionar algunos puntos que me parecen importantes. Hay ministerios de toda clase. Voy a mencionar algunos puntos particulares de los ministerios independientes. Estamos hablando siempre de ministerios independientes no trinitarios. O sea, es un reducto muy pequeño, pero aún así hay mucha diversidad. Y no debiera a nosotros asustarnos la diversidad. Porque si hay algo con lo cual Dios ha dotado al ser humano, esta es una cita que un día la vamos a leer aquí en un culto, pero hay una cita preciosa de Elena G. White que dice que cuando Dios creó al ser humano lo dotó con una cualidad propia de Dios. ¿Saben cuál es esa cualidad propia de Dios? Y Elena G. White lo pone así:
La individualidad. Esa cita dice mucho. Esa cita no solamente habla de que cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles, sino de que Dios no es una pluralidad, sino que Dios es un ser personal individual, porque si Dios nos hizo como Él, en el sentido de que tenemos individualidad, significa que Dios es uno, pero nos hizo a cada uno de nosotros únicos e irrepetibles. Si nosotros nos ponemos a comparar nuestras huellas digitales, no hay una que sea igual a la otra. Y no solamente en eso, sino que en nuestros caracteres, en nuestra forma de ser, en los dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia. Hay mucha diversidad y eso es necesario porque el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, no son todos manos, no son todos pies, etcétera, etcétera. Hablábamos con unos hermanos, ¿con quién era que hablábamos? No recuerdo ahora, pero estábamos hablando de pastores adventistas muy influyentes, que entiendo yo que han sido utilizados por Dios, independientemente de la postura que ellos tengan hoy dentro de la iglesia, o si hayan aceptado o no aceptado ciertas verdades que nosotros consideramos importantes, pero voy a mencionar a dos de ellos, por nombre, porque son gente muy conocida. Uno de ellos es el pastor Gambetta. Ustedes lo deben conocer, al pastor Gambetta. Creo que los primeros sermones que yo escuché en la iglesia adventista cuando entré fueron del pastor Gambetta. Nos daban los cassettes que se copiaban. Y hermanos, hace poco volví a escuchar un sermón del pastor Gambetta, duraba como 2 horas, y yo les puedo asegurar que usted no se duerme escuchando ese sermón, porque él tiene un don, independientemente de que estemos de acuerdo o no con algunos puntos de vista que él tiene. Dios le ha dado a ese hombre un don espiritual que es único e irrepetible. Él tiene la función de hacer hincapié sobre aspectos proféticos, aspectos históricos, aspectos, muy detallados de muchos asuntos concernientes a la Biblia, al tiempo del fin, etcétera, etcétera. Y voy a mencionar otro carácter muy diferente, el pastor Alejandro Bullón. ¿Quién de ustedes aquí no ha escuchado jamás en la vida un sermón de Alejandro Bullón? ¿Es igual a Gambetta? Nada que ver. Pero ¿alguien puede negar de que Dios le haya dado un don espiritual a ese hombre? Evidentemente él tiene un don espiritual, independientemente, vuelvo y repito, a los puntos de vista que él pueda llegar a tener sobre ciertos aspectos que nosotros no compartimos. Hago esta aclaración porque la gente me cae encima, ¿no?, cuando menciono estas cosas. Pero alguien puede decir que el pastor Bullón no tenga un don espiritual de exaltar la gracia de Cristo, de exaltar el amor de Cristo, de llevar a las personas a tomar decisiones en favor de la verdad. Quizá él no va a hablar muchos datos históricos, muchos datos proféticos, etcétera, etcétera. Pero el don que Dios le dio, por el cual Dios le va a pedir cuenta, igual que al pastor Gambetta, igual que a mí, igual que a todos ustedes que están aquí, el don que Dios le dio es puntual. ¿Son iguales? No. ¿Cumplen funciones diferentes? ¿Tienen que ser iguales? No, porque hay funciones diferentes. Hay roles diferentes que se tienen que ocupar en la iglesia y todos tenemos diferentes funciones. A mí me han dicho alguna vez, hermano, deje de hablar del tema de la deidad, ¿por qué no habla de tal y tal cosa? Bueno, pero ya hay personas que hablan de esas tal y tal cosa. Quizá Dios me llamó a mí para hablar de este tema o para exaltar estos puntos, ¿sí? Entonces, no debería asustarnos la diversidad, porque hay diversidad de dones, pero todos tienen que servir al mismo Dios. Ahora, les voy a mencionar algunos puntos en los cuales están divididos muchos ministerios independientes y muchas iglesias, lamentablemente. Hay grupos que creen en la vigencia de las fiestas. Nosotros somos uno de ellos. Ni siquiera voy a decir grupos que guardan las fiestas porque no es que las guardemos a todas ni nada por el estilo, sino que creemos simplemente de que es el reloj de Dios que sigue corriendo y en algunas ocasiones nos reunimos, por ejemplo, como fue en la fiesta de las cabañas, recientemente nos reunimos y pudimos tener reuniones. Hay grupos que no creen en la vigencia de las fiestas. Hay divisiones por eso. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos es si esas divisiones son justificadas. Hay grupos que creen, o personas, o ministros, o gente que cree en la tierra plana. Un servidor no cree en la tierra plana.
Pero hay divisiones por causa de eso. Se ha convertido en un tema de división. Hay gente que cree que Jesús viene en el año 2031. Yo personalmente creo que nadie sabe el día ni la hora de la venida de Cristo, pero pueden llegar a haber divisiones también por ese tema. Hay gente que cree sobre la salida al campo, y escuchen esto, porque no es que estoy diciendo hay gente que cree que hay que salir y hay gente que cree que no hay que salir, porque en realidad todo el mundo cree, de los ministerios independientes todos estamos de acuerdo que hay que salir. Pero yo he escuchado, hermanos, no voy a decir de quién, pero he escuchado divisiones que hay en iglesias porque hay hermanos que dicen que uno para salir al campo de verdad no puede estar en el llano, sino que tiene que estar en la montaña. Y si no está en la montaña y está en el llano, está mal. ¿Sí? Pero lo voy a poner incluso, vamos a suponer, vamos a hacer esta división, porque ahí estamos hablando de dos grupos que creen en salir al campo. Les voy a poner otro ejemplo. Hay iglesias que no están hablando todo el tiempo de salir al campo y hay iglesias que están hablando todo el tiempo de salir al campo. Y puede haber división con respecto a eso también. Hay hermanos y hay grupos que creen que el nombre de Dios tiene que decirse en hebreo o en algo parecido al hebreo. Y hay hermanos que consideramos que eso no tiene importancia. Pueden haber divisiones por causa de esto también. Hay gente que cree que los 144.000 son literales y otros que creen que ese número es simbólico. Y puede haber divisiones con respecto a esto. Estos son solamente algunos ejemplos que yo quiero dar, hermanos, de las muchas cuestiones que pueden causar división. Entonces esta persona me dice, mira hermano, yo realmente creo que Dios va a derramar su espíritu sobre su iglesia, pero yo lo que veo ahora en la iglesia es que cada uno está dividido por estas cuestiones, por todas estas cosas. Y yo no lo veo que sea algo cercano. ¿Cuándo va a venir esa unidad? Entonces, le di una respuesta a la hermana que es la que quiero compartir con ustedes hoy, porque creo que sí podemos estar unidos a pesar de estas diferencias de opiniones. Voy a darles un ejemplo que pasó entre los pioneros adventistas, antes de leer el texto, que si lo quieren ir buscando está en Salmos, capítulo 11, el texto bíblico que vamos a leer. Un ejemplo que pasó con los pioneros adventistas. Hace un tiempo atrás, ustedes recordarán que yo di un tema acerca del Rey del Norte. Cuando di ese tema del Rey del Norte, la gente me cayó encima. Bueno, la gente no. Muchos hermanos de Ministerios Independientes me cayeron encima y me dijeron, hermano, usted está desobedeciendo a los pioneros porque usted está diciendo que el Rey del Norte es el Papa. Y Urias Smith, en su libro Daniel y Apocalipsis, menciona que el Rey del Norte, no me acuerdo si era Turquía o el Imperio Otomano, era otro personaje. Entonces, obviamente, esto para mí era muy claro. En todo el Antiguo Testamento, ni en Daniel 2, ni en Daniel 7, ni en Daniel 8, sino solamente en Daniel capítulo 11, se menciona que hay un hombre que se opone a todo Dios, que se opone a todos los dioses o a todo Dios. Y eso es lo que cita el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 para hablar del hombre de pecado. Dice, se opone a todo lo que se llama Dios. Y cuando Elena G. de White habla de 2 de Tesalonicenses 2, dice que es ¿quién? El Papa. La ecuación es muy sencilla. Entonces me cayeron encima con esto, me tiraron un montón de citas de Urias Smith, de que el Rey del Norte no era el Papa, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿podemos llegar a una división por eso? Claro que sí. Puede llegar a una división por eso y a mi modo de ver es innecesaria esa división. Resulta que yo confié en lo que leí, me pareció claro, sin consultar a carne y sangre, pero pasando el tiempo me encuentro con una cita de Jaime White, que yo nunca la había leído. Y el pastor Jaime White era otro pionero. Y es más, era otro siervo de Dios, porque Urias Smith era un siervo de Dios. Y Elena G. White dice que él era un siervo de Dios. Pero Jaime White también era un siervo de Dios. Otro pionero. ¿Y saben lo que dice Jaime White? Dicen, miren, muy interesante lo que presenta el pastor Urias Smith sobre el Rey del Norte. Me pareció algo muy interesante. Sin embargo, nosotros vemos que en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 lo que hay son los imperios,
Roma pagana y Roma papal, por lo cual yo creo que ese es el orden que tiene también Daniel 11 y 12. O sea que el rey del norte es la Roma pagana y la Roma papal. O sea, ¿habían diferencias de opiniones sobre interpretación profética en algunos casos? Claro que sí. ¿Podían estar unidos ellos? Podían estar unidos, hermanos. Podemos llegar a la unidad entre los ministerios independientes, pero ¿en qué hemos de basar nuestra unidad? ¿En los temas que a nosotros nos parecen importantes? ¿Los temas que a mí me parecen fundamentales? ¿O tiene que haber una regla externa? Y de eso quiero hablar en esta mañana. Vamos a abrir en Salmos capítulo 11. Terminados los ejemplos para que se entienda el contexto, vamos a leer Salmos capítulo 11, versículo 1 al 7. Este texto me pareció el más adecuado, que es el texto por excelencia que tiene que ver con este mensaje, y dice así: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma escapa al monte cual ave? Fíjense, ¿no? ¿En quién está nuestra confianza? En Jehová. Podemos estar seguros bajo sus alas, ¿verdad? Podemos estar confiados siempre y cuando estemos en la firme plataforma, en el firme fundamento de su palabra. Mientras que estemos en ese fundamento, vamos a estar confiados. Dice el versículo 2, porque he aquí los malos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Hermanos, yo les pregunto, ¿Satanás tiene sus agentes trabajando para destruir al pueblo de Dios? Claro que sí. Satanás va a tratar, y lo ha tratado, lo ha hecho en el pasado, durante la Edad Media, de matar, ¿sí? Cuando podía hacerlo abiertamente, lo hacía abiertamente, mataba a los herejes en la plaza pública. Cuando eso se abolió, empezó a usar en oculto, ¿no? Conspiraciones para matar a ciertas personas. Como decía la mafia, ¿no? Que parezca un accidente. Entonces, los impíos que trabajan para Satanás tratan de poner trampas para hacer caer allí a los justos, a los rectos de corazón, porque el propósito de Satanás es acabar con cualquier ser humano que refleje el carácter de Dios. Si nosotros no reflejamos el carácter de Dios, hermano, yo le garantizo que a usted no lo va a perseguir nadie. Y se lo digo esto porque hay mucha gente preocupada por la persecución, pero no preocupada por el carácter, ¿no? Y entonces, si usted no refleja el carácter de Cristo, el diablo no le va a perseguir a usted, por más que hable del mensaje de los tres ángeles, si no muestra amor por sus hermanos, si no hay un verdadero cambio de corazón, Satanás no le va a perseguir. Así que tranquilo con eso. Las conspiraciones son para los rectos, para los justos. Entonces nuestra preocupación no debe ser si me persiguen o no me persiguen, si me espían o no me espían, si me escuchan o no me escuchan, si hay una antena cerca de mi casa. Si... Usted no debería preocuparse por eso. Su mayor preocupación es reflejar el carácter de Dios. Y si reflejamos el carácter de Dios, Dios va a ser nuestro refugio, nuestro sustento, etc. Entonces dice, como Satanás es la primera arma que usa es la violencia, primero trata de hacer conspiraciones para matar a los rectos, pero si eso no funciona, fíjense lo que dice el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Hermanos, Satanás no necesita matar a la iglesia, no necesita matar uno por uno a los representantes de Cristo. Si Satanás logra cambiar el fundamento, si logra destruir el fundamento, el justo no va a tener una guía clara y segura. Y con esto tiene que ver lo que vamos a ver esta mañana. ¿Podemos estar unidos nosotros? Sí, siempre y cuando estemos unidos en base al fundamento. Y hay una serie de principios que la sierva del Señor lo llama así, los principios fundamentales de los adventistas del séptimo día. Vamos a seguir leyendo. ¿En qué consisten esos fundamentos? Todos estos fundamentos tienen que ver con una verdad puntual y clara. Existe el pecado, existe Dios que es justo, y ese Dios justo, como juez, va a juzgar el pecado de acuerdo a su ley. Y nada escapará a ese juicio de Dios.
y todas las doctrinas y todas las verdades están en torno a que hay una ley de justicia, que hay un pecado que es claramente identificable y que Dios va a poner fin, tarde o temprano, a ese pecado y va a establecer su justicia. Como dice el versículo 4, Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados se examinan a los hijos de los hombres. El primer fundamento, hermanos, tiene que ver con la presencia de Dios. Primero, ¿dónde habita Dios según este pasaje? En el cielo. Cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás, no dijo Padre nuestro que estás en todas partes. ¿Cómo empezó la apostasía o la apostasía alfa en la iglesia adventista? Que Dios estaba en todas partes. Interesante. Pero acá dice que un fundamento firme, Dios tiene en el cielo su trono y por medio de sus ojos Él mira, y sus agentes, que son sus espíritus ministradores, Él mira y registra todo lo que pasa en la tierra, pero Dios está en el cielo y tiene en el templo, en el cielo su trono. Y ese templo, hermanos, también es fundamento porque es el santuario celestial. ¿Sí? Entonces dice, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. O sea, Dios hace separación entre justos e impíos. Va a haber una separación sobre eso. Versículo 6. Sobre los malos lloverán lazos, fuego, azufre y terrible tempestad. Esta será la porción del cáliz de ellos. O sea, también la destrucción, digamos, final de los impíos es parte de la justicia de Dios que va a ser cumplida. Y el versículo 7 dice, porque el justo Jehová ama la justicia, al hombre recto mirará su rostro. Entonces, hermanos, hay un fundamento y las iglesias de Dios en este tiempo final deberían dejar de lado creencias particulares o puntos de vista particulares que han sido puestos como si fueran un fundamento y deberían unirse y procurar esa unidad en base a los fundamentos que fueron establecidos en la iglesia de Dios, que son básicamente las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. No porque yo lo diga, no voy a leer en esta mañana porque los que siguen más o menos el canal y ustedes que son de aquí de la iglesia saben que hemos leído muchas citas del Espíritu de Profecía donde Elena G. White habla acerca de los fundamentos, que estos fundamentos que fueron establecidos en estos últimos 50 años, esos 50 años fueron de 1850 más o menos hasta el 1900, después del chasco. Durante esos 50 años Dios estableció una serie de fundamentos, de creencias fundamentales. Y Elena G. White dice que no debían ser cambiadas, no debían ser abandonadas, y que la iglesia tiene que estar basada en ese fundamento que no es ni más ni menos que principios bíblicos. Las iglesias de este tiempo final, mis hermanos, podemos buscar la unidad en base a esos principios fundamentales. Voy a dar un ejemplo. Yo estuve en Chile hace poco. Los hermanos de la iglesia en Chile no creen en la vigencia de las fiestas. Les hago una pregunta y lo vamos a ver ahora. ¿Las fiestas solemnes forman parte de los principios fundamentales? No. No están como fundamento en los principios fundamentales. Yo puedo estar en unidad con ellos porque en el resto de principios fundamentales estamos de acuerdo. ¿Sí? Le hago una pregunta, ¿la Tierra plana, si es plana o esférica, forma parte? Es más, hay una cita de Elena G. White que dice que eso no es parte del mensaje de los tres ángeles directamente. Forma parte de los principios fundamentales de los adventistas del séptimo día. Es más, ahora cuando ustedes vean cuáles son esos fundamentos, que los vamos a ver rapidito ahora, se van a sorprender las cosas que hay y de las cosas que no hay. Porque cada vez que nosotros hemos hablado aquí de los principios fundamentales nos centramos solamente en el tema de la deidad, pero son 28 puntos. 28 principios fundamentales que están puestos, según la sierva del Señor, por Dios mismo, y sobre los cuales podemos estar en unidad. Este es el parámetro, a mi forma de ver, a menos que se muestre alguna otra cosa, que podemos utilizar las iglesias para buscar la unidad. ¿Tenemos diferencias en algún punto? Está bien,
pero si estamos de acuerdo en los principios fundamentales, podemos buscar la unidad. Le voy a pedir a mi esposa que pueda poner las diapositivas. Estos principios fundamentales fueron escritos por el pastor Urias Smith y fueron publicados ininterrumpidamente hasta el año 1914, aún después de que ya había muerto Urias Smith. Y es muy interesante que en la versión de 1914 dice al principio, escrito por el difunto Urias Smith. O sea, ya había muerto y sin embargo la iglesia seguía teniendo a este siervo de Dios como lo que era, un siervo de Dios. Y fíjense lo que dice la introducción de las creencias fundamentales. Obviamente no vamos a leerlas completas porque nos llevaría tiempo, pero yo las resumí para que ustedes las puedan ver, qué formaban parte de esas creencias y qué cosas no. En la introducción dice así, los adventistas del séptimo día no tienen otro credo excepto la Biblia. ¿Qué significa? Que estas creencias no son un credo, simplemente son un resumen de las creencias bíblicas. Nuestro único credo es la Biblia, pero, dice, sostienen ciertos puntos bien definidos de fe, de la que se sienten preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón. O sea, lo que vamos a ver a continuación son ciertos puntos de fe sobre los cuales la iglesia están preparados para dar razón de la fe. Los siguientes conceptos pueden tomarse como un resumen de las creencias principales de su fe religiosa, y escuchen lo que va a decir ahora, hermanos, sobre las cuales hay, hasta donde sabemos, completa unanimidad en todo el cuerpo. ¿Estaban de acuerdo Urias Smith y Jaime White sobre la identidad del Rey del Norte? No. Pero sobre estos puntos que nosotros vamos a ver a continuación, en todo el cuerpo había completa unanimidad. Entonces, hermanos, esto para nosotros puede ser el fundamento para la unidad de las iglesias. Yo espero que este tema pueda llegar a los demás ministerios para que busquemos la unidad. Que no discriminemos a los otros por pensar diferente en ciertos puntos, pero que si estamos de acuerdo en estos puntos, podamos buscar la unidad con humildad de espíritu. Porque aparte de estos puntos fundamentales, obviamente, es necesario que nos volvamos como niños. Es necesario que consideremos a nuestro hermano mayor que nosotros, que es algo que nos cuesta mucho. Pero espero que realmente pueda ser de bendición. Vamos a ver la primera doctrina. El primer fundamento dice que hay un solo Dios personal. O sea, le voy a poner en estas palabras, hermanos. Hermano Emanuel, ¿por qué habla tanto acerca del tema de la deidad? ¿Es un fundamento o no es un fundamento el tema de la deidad? Es el primero de todos. Y cuando dice hay un Dios personal, no está refiriéndose a un conjunto de personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No está refiriéndose al Hijo tampoco cuando dice un Dios personal, porque ahora van a ver la doctrina 2. En la doctrina 1 es que hay un Dios personal y ese Dios personal es el Padre. Hermano Emanuel, ¿por qué usted dice que el Padre es Dios y no dice que Jesús es Dios? Pues las doctrinas fundamentales. Yo no puedo estar en unidad con alguien que no crea que hay un solo Dios personal, que es el Padre. ¿Podemos entrar en unidad con movimientos trinitarios? No. Podemos amarlos, podemos respetarlos y ayudarlos en los que nos pidan, pero no podemos trabajar unidos porque traería confusión. Yo estuve escuchando sermones, hermanos, y temas de hermanos trinitarios y realmente es fuerte la diferencia abismal que hay. Hace poco, lo voy a comentar así nomás, no voy a mencionar al pastor porque igual no me acuerdo tampoco el nombre, pero era un pastor adventista hablando de la Trinidad en un video, en un programa de televisión. La primera diapositiva que puso este pastor para hablar de la Trinidad tenía el dibujo de un huevo. Un huevo como un diagrama y decía, el huevo tiene clara, el huevo tiene yema y el huevo tiene cáscara. Y con eso él estaba explicando la Trinidad. Cuando habló unos 5 o 10 minutos acerca del huevo, empezó a hablar de San Agustín de Hipona, que era un padre de la iglesia que había estudiado durante 15 años la Trinidad hasta que un día entendió que era tan irracional como querer meter el mar en un huequito, tratar de entender la Trinidad. Entonces, no podemos estar en unidad con eso, hermanos. Nosotros
Podemos buscar la unidad con todos los movimientos no trinitarios o los movimientos históricos adventistas que no crean en la Trinidad, pero no podemos estar en unidad con trinitarios, lamentablemente, porque traería confusión. Segunda doctrina, que hay un Señor Jesucristo que es el Hijo de Dios. Esta segunda doctrina obviamente nos muestra que Jesús no es el mismo que la primera doctrina. Ese Dios personal es el Padre y Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Hay un solo Señor que es Jesucristo. Tercera doctrina. Este punto también, hermanos, es muy importante y probablemente no podamos tener unidad con muchos, que es la doctrina 3. Dice que la Biblia completa es la única regla de fe. ¿Podemos entrar en unidad con personas que hayan quitado parte de las Escrituras? ¿Que hayan añadido algo a las Escrituras? Porque esta doctrina, la doctrina 3, dice que la Biblia es suficiente, que es la única regla de fe. Pero esperen, ¿no estaba viva Elena G. de White cuando escribieron esta creencia? ¿No estaban los pioneros también ahí? ¿Por qué no dijeron que la única regla de fe era la Biblia, el Espíritu y Profecía y los escritos de los pioneros? Esto nos puede traer división, lamentablemente, dentro de los movimientos no trinitarios, porque hay muchos movimientos no trinitarios que no consideran la Biblia como única regla de fe y necesitan probar sus puntos de vista con los escritos de los pioneros. Y Elena G. de White se opuso a que se usara incluso sus propios escritos como regla de fe. Elena G. de White decía que nuestra única regla de fe era la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, lamentablemente hay muchos ministerios no trinitarios con los cuales no podríamos estar en armonía porque han dejado esta creencia fundamental. Y esta creencia fundamental nos dice que la Biblia completa es la única regla de fe. Creencia número 4, en el bautismo por inmersión. Los adventistas creen en el bautismo por inmersión que representa ¿qué cosa? La resurrección ¿de quién? De Cristo. Esto trae aparejada una cuestión más, hermanos, sobre los cuales hay diferentes puntos de vista aún entre los ministerios no trinitarios. Hay ministerios, la mayoría de los ministerios no trinitarios bautizamos en el nombre ¿de quién? De Jesús, porque Él fue el que murió y Él fue el que resucitó, y lo que conmemoramos con el bautismo es la resurrección. Pero hay ministerios que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un punto interesante, ¿sí? Pero creemos en el bautismo por inmersión, es una creencia fundamental. La 5 es la creencia en la conversión y en la transformación final. O sea, creemos que hay un cambio, primeramente en esta tierra, que es un cambio de corazón, un cambio de espíritu, pero después hay un cambio físico incluso en la segunda venida de Cristo, ¿sí? La creencia número 6 dice que la profecía es parte de la revelación. Yo lo estoy resumiendo, pero básicamente lo que dice esta creencia es que no hay partes oscuras en la Biblia que no puedan ser entendibles para el ser humano, porque en la época de Elena G. de White había muchos que decían que Apocalipsis era un libro sellado que no se podía entender, que Daniel era un libro sellado que no se podía entender, porque Daniel dice, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Pero como ellos consideraban que el tiempo del fin ya había llegado, el libro de Daniel era un libro abierto. El libro de Apocalipsis incluso dice, no selles las palabras de esta profecía. O sea que cuando muchos evangélicos decían que las profecías eran difíciles de entender, los adventistas decían que no, que era parte de la revelación, que era lo que nos correspondía a nosotros indagar e investigar para comprender su significado. Este es un principio fundamental de los adventistas, que la profecía es una revelación. La 7 dice que la historia del mundo está en la Biblia y también su final. O sea, cuando vemos Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y vemos los imperios, esto es un principio fundamental, que esos imperios mundiales son el cumplimiento de la profecía y que lo último que falta del cumplimiento son las escenas finales. La marca de la bestia, la segunda venida de Cristo, esto es un principio fundamental. O sea que somos historicistas. Historicistas, un nombre lamentablemente muy manchado últimamente por ministerios que se hacen llamar historicistas, pero que tienen un espíritu tremendo, ¿sí? Belicoso y peleador. Sin embargo, historicista significa que interpretamos que las profecías se cumplieron en la historia y que todavía hay profecías en el futuro, pero que claramente el anticristo está identificado, ¿no? Como el Papa,
no es un ser misterioso que va a aparecer en el futuro, no. La historia muestra quién es el anticristo, ¿sí? Y todas las profecías estas se cumplieron en la historia. La 8, fíjense el principio fundamental número 8, que no habrá una conversión universal. Qué interesante este punto. En realidad esto se refiere a que muchos cristianos evangélicos de la época de Elena G. White creían que antes de la venida de Cristo todo el mundo se iba a convertir. Satanás iba a estar atado y como iba a estar atado no iba a engañar a nadie y entonces todo el mundo se iba a convertir. Iba a aceptar la verdad, una conversión universal. Pero les hago una pregunta, ¿no ha resurgido de alguna otra manera este pensamiento de conversión universal en estos últimos años? Han surgido ministerios que consideran que todo el mundo, incluso Satanás, todos se han de convertir. Entonces, un principio fundamental de los adventistas del séptimo día dice que no todo el mundo se va a convertir por la fuerza, como sostienen muchas personas. La 9, que 1844 es una fecha correcta, no de la segunda venida, pero sí del juicio, ¿sí? Que esta fecha no está mal, que está correcta. Esto le fue mostrado incluso a Elena G. White, que Dios había dirigido los eventos para que ellos llegaran a la fecha de 1844, aunque estaban equivocados con respecto al evento. Pero la fecha sigue en pie. Si surge un movimiento no trinitario que rechaza esta fecha, nosotros no podemos estar en unidad con esos movimientos, porque estarían en contra de los principios fundamentales, que de hecho todo eso tiene que ver con lo que leímos en Salmo 11, ¿no? Porque los fundamentos tienen que ver con que hay un Dios que es justo y que va a traer a juicio todas las cosas, y 1844 es el comienzo del juicio. Doctrina número 10, que el nuevo pacto tiene un santuario celestial. Fíjense qué interesante punto. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Han surgido movimientos entre los adventistas, incluso adventistas no trinitarios, que no creen en la literalidad del santuario celestial? ¿Podemos estar en unidad? No. Esos son puntos innegociables. Todo lo que aparezca en los principios fundamentales no se pueden negociar. Pero hay otros puntos o formas de ver que no afectan a lo que son los principios fundamentales, a menos que esas personas lo pongan como principio fundamental. Vamos a suponer, yo creo en la vigencia de las fiestas. No es uno de los puntos fundamentales. Pero si yo lo pongo como un principio fundamental, que si no aceptan esto, están en el error y en apostasía, etcétera, etcétera, entonces ustedes no podrían estar en comunión conmigo porque yo estoy imponiendo algo como un principio fundamental, cuando no lo es, ¿sí? Doctrina número 11, que los 10 mandamientos son la ley eterna de Dios. Todo tiene que ver, hermanos, con la justicia, con el juicio. No podemos entrar en comunión con ningún movimiento que no crea que los 10 mandamientos son la ley eterna de Dios. 12, que el sábado es el verdadero día del Señor. Estas cosas parecen sencillas, pero no lo son. Pregunto, hermanos, ¿hay ministerios independientes adventistas que han surgido con un cambio sobre el sábado? Sí han surgido, Shabbat lunar, por ejemplo. Si hubieran personas, hermanos no trinitarios, que tienen un ministerio y creen en el Shabbat lunar, por ejemplo, que no es el mismo sábado que nosotros guardamos, no podríamos entrar en unidad. Eso sería una limitante. O sea, no podemos estar en unidad con ministerios que no crean en que este sábado es el día del Señor, porque es un principio fundamental, ¿sí? 13, que el papado cambiaría la ley y al final sería restaurada. O sea, esta doctrina fundamental número 13 habla de que estaba profetizado de que el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley, pero que al final del tiempo surgiría un pueblo que iban a ser reparadores de calzada, restaurador de portillo, o sea que ese pueblo adventista iba a traer la restauración del sábado. Lo que cambió el Papa en el pasado, el pueblo adventista lo iba a restaurar. Esa es una creencia fundamental. ¿Cuántos de ustedes sabían que había una creencia fundamental que hablaba del Papa y del cambio de la ley y todas esas cuestiones? Si ustedes comparan las creencias fundamentales de los adventistas actuales, hay un montón de cosas que no coinciden. Hay cosas que están que aquí no aparecen, y hay cosas que aquí aparecen que en las nuevas no están, ¿sí? Entonces, sigamos. La 14, que el pueblo de Dios es peculiar.
y separado del mundo. ¡Wow! Bueno, aquí entran muchas cosas. No voy a enumerarlas a todas, pero voy a mencionar una que no aparece como una creencia específica, que no la van a ver, en las que restan no aparece, que tiene que ver con la reforma pro salud. No aparece específicamente como una creencia fundamental. Por eso, hermanos, tengamos paciencia. Si usted come solamente brotes orgánicos sembrados en las montañas, tenga paciencia con aquel que come la lechuga de la verdulería, porque no es un principio fundamental, pero sí somos separados del mundo, somos un pueblo peculiar y tenemos que distinguirnos de los demás. La iglesia adventista no puede entrar en unión con otras iglesias en el movimiento ecuménico. La iglesia adventista lamentablemente lo ha hecho, ha dejado de lado este principio fundamental juntamente con otros, lo ha dejado de lado, ha dejado de ser un pueblo peculiar, separado del mundo. La 15 dice, y este punto es controvertido, la modestia en el vestir. Y la modestia en el vestir, cuando ustedes lean la creencia, que de paso les comento, hermanos, yo preparé un documento, un pequeño librito que se puede imprimir con tapita y todo, se los voy a poner en la descripción del video, se los voy a mandar a ustedes por WhatsApp, que están las creencias fundamentales tal cual estaban escritas en 1914 para que ustedes las puedan estudiar, porque tienen todos los versículos cada una de estas creencias, y aparte tienen las citas del Espíritu de Profecía, donde Elena G. White dice que estas creencias habían que preservarlas. Pero la modestia en el vestir, cuando se citan los versículos, ahí aparece el tema del uso de cuestiones de adorno. Y este es un tema muy controvertido, porque ustedes vienen a la iglesia adventista en Puerto Rico y las mujeres no usan ¿cómo se llaman? ¿Prenda le dicen acá? No, ¿cómo le dicen? Aretes. Bueno, pantallas. Pero ustedes van a Estados Unidos y las mujeres usan pantalla. Pero sin embargo, esto es un principio fundamental. Obviamente en aquella época eran cuestiones de oro y cosas así. Pero es un principio que excede esta cuestión de ostentación del oro y la plata. Tiene que ver con lo que usamos meramente para supuestamente vernos mejor, ¿sí? Y bueno, es un tema muy sensible. Pasa en los hombres como en las mujeres, pero evidentemente lo que más cuesta es porque en la cultura occidental donde nosotros vivimos, la que más se arregla es la mujer, por naturaleza, en el mundo y en la iglesia. O sea, eso no es algo... mi esposa, si no me obliga a comprarme camisa, yo ando con la misma camisa todos los sábados. No, tampoco debería ser así, ¿no? Pero el hombre es como que no se preocupa tanto por eso. O sea, pero puede caer el hombre también en eso. Pero en líneas generales pasa más con las mujeres. Y yo sé que las mujeres se van a enojar con lo que yo digo, pero pasa así. Y los hombres acá en Puerto Rico, en Argentina no tanto, pero en Puerto Rico usan muchas cadenas de oro y anillos de oro y cosas así, o imitación de oro, pero uno se siente bien con que sea dorado, ¿no? Entonces, no importa si es imitación o si es oro, el tema es cuál es el objetivo. Lo que Dios está viendo es el objetivo, para qué hacemos eso lo que hacemos. Y no tiene que ver con descuidar nuestra apariencia, porque todos obviamente nos recortamos, todos nos echamos un perfume, nos bañamos y todas esas cuestiones. No tiene que ver con eso, con la higiene, el arreglo personal y la modestia en ese sentido. Tiene que ver con un deseo de buscar una apariencia que tiene que ver con la vanidad. Y ahí cada uno tiene que autoevaluarse, pero hay ciertas cosas que escapan la autoevaluación, ¿sí? Hay cosas que uno las puede autoevaluar, pero hay ciertas cosas, hermanos, que por amor, porque yo puedo decir, bueno, yo uso esto, pero no es porque yo sea vanidosa, sí, pero ¿sabes qué pasa, hermana o hermano? Si usted usa eso, todo el mundo va a usar y no podríamos decirle a nadie que no use, porque ¿quién es uno para medir el corazón porque este lo hace y porque el otro no lo hace? Entonces nosotros directamente no lo hacemos. Y le voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Hay una prohibición absoluta en la Biblia acerca de tomar alcohol? No hay una prohibición absoluta. Sí dice que causa esto y aquello, que puede traer, y tenemos los ejemplos de Noé y todo eso. Y va a haber un hermano que va a decir, no, pero yo tomo un poquito nomás, pero yo no me embriago nunca, yo no me emborracho nunca. Sí, hermano, pero ¿sabe qué pasa? Hay hermanos que sí se emborrachan.
Entonces usted por amor deja todo eso que no le trae ni medicina, no le hace nada bien. ¿Por qué? Por amor a los hermanos. Entonces, hay que autoevaluarse con eso y es un punto fundamental, hermanos, el tema de la modestia en el vestir, que yo no sé cuántos de ustedes sabían que es un principio fundamental. Lo hemos hablado muchas veces, pero es un principio fundamental. Tenemos que tenerlo en cuenta. 16. Creemos en los diezmos y ofrendas como medio de apoyar la obra de Dios. Este es un principio fundamental. Diezmos y ofrendas, que es el sistema que Dios estableció en el antiguo Israel, y para todos aquellos que son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y cuál fue una obra de Abraham? El diezmo, ¿sí? Para sostener la obra del Señor. Este es un principio fundamental. No que vamos a estar mirando si otros diezman o no diezman, pero si hay un ministerio que habla contra el diezmo, ¿podemos nosotros estar unidos con ese ministerio? Evidentemente no, porque es un principio fundamental, ¿sí? 17. En el cambio de corazón como obra del Espíritu Santo, ¿sí? Que es una obra que no hace el ser humano, sino que la hace Dios por medio de su Espíritu. La 18. En la justicia imputada y la justicia impartida. Yo lo he resumido de esta manera, pero básicamente lo que quiere decir es que así como cuando creímos en el Señor, Él nos imputó su justicia por medio de Cristo, cuando vivimos en el Señor, Él nos imputa su justicia diariamente y vivimos en esa justicia. Que tanto la salvación como la santidad es una obra que se hace por gracia y por medio de Jesucristo, ¿sí? Que no es que yo alcanzo la salvación por medio de Cristo y después me hago santo a mí mismo, sino que Cristo es el que me imparte su gracia y su justicia diariamente para vivir en Él. Este es un principio fundamental, ¿sí? Que lo podemos ver en muchas publicaciones. El libro por excelencia que habla sobre esto es El Camino a Cristo, que si alguien no lo ha leído, léalo porque ahí habla acerca de eso. El 19, en los dones espirituales y la obra del Espíritu Santo. ¿Creemos en los dones espirituales? Sí. Uno de los dones espirituales más importantes que le fue a la iglesia fue el don de profecía. Si hay ministerios independientes que rechazan el espíritu de profecía, ¿podemos estar en unidad? No, porque es un principio fundamental de los dones espirituales en la iglesia. 20, en el anuncio de la segunda venida por medio del mensaje de los 3 ángeles. Yo creo que aquí también está metido el tema de la reforma pro salud, porque la reforma pro salud es el brazo derecho, según dijo la sierva del Señor, del mensaje de los 3 ángeles. La 21 dice que desde 1844 vivimos en el tiempo del juicio investigador. Bueno, acá hay un punto interesante. Obviamente no podemos estar en unidad con alguien que no crea el tema del juicio investigador desde 1844, pero después cuando ustedes lean las doctrinas en detalle y vayan al punto 21, van a ver que dice que comenzó un juicio investigador en 1844, que empezó por los muertos y que pasará a los vivos cuando termine el tiempo de gracia. Punto interesante porque hay mucha gente que duda sobre esto. ¿Cuándo empieza por los vivos? Y hay pastores que se ponen a predicar, ¿no? No, que el juicio de los vivos empieza este año, el año pasado, el año que viene. No sé qué pajarito, qué palomita le habrá dicho eso. Pero en los principios fundamentales lo dice que cuando termina el tiempo de gracia, el juicio investigador pasa a los vivos. ¿Sí? Así que está interesante eso. Esto obviamente, estas creencias fundamentales, hermanos, no era algo que escribió Urias Smith porque se le ocurrió. Esto era en lo que estaban en unanimidad todo el cuerpo de Cristo, incluso la mensajera del Señor. Y la mensajera del Señor dice que estos principios no debían ser cambiados, que fueron guiados por Dios, que Dios los estableció. Así que no es simplemente un credo, es un resumen de los puntos centrales de nuestra fe. 22 y 23, que dicen más o menos lo mismo, que el estado de los muertos es de inconsciencia e inactividad, es decir, en la inmortalidad del alma. Este es un principio fundamental que obviamente sabemos que la mayoría de las iglesias cristianas niegan hasta el día de hoy. El 24, que habrá 2 resurrecciones, una para los justos y otra para los impíos al fin del milenio. Este es un punto central también, que es una doctrina que no se puede negociar. 25, que habrá una transformación física de los justos vivos y muertos en la segunda venida. O sea, tanto los que estén vivos cuando Cristo venga, como los que resuciten en esa ocasión, todos van a ser transformados físicamente y se les dará un cuerpo nuevo.
Doctrina 26, que durante el milenio habrá un juicio y la tierra estará desolada. Fíjense que todo tiene que ver con el juicio, ¿no? No podemos estar en unidad con ministerios que enseñen que durante los 1000 años va a estar habitada la tierra, ¿sí? O que va a ser el cumplimiento de las profecías de Isaías y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Sino que creemos que durante el milenio habrá un juicio en la tierra y ésta estará desolada, ¿sí? Entonces, doctrina 27. Y fíjense qué punto tan interesante de esta doctrina 27. Creemos en la destrucción de los impíos al fin del milenio. ¿Cuántos de ustedes sabían que la destrucción de los impíos era una doctrina fundamental? Que el pecado no va a existir para siempre, ¿sí? Qué interesante esto. Pregunta, ¿hay ministerios que están predicando que no va a haber una destrucción de los impíos? ¿Podemos estar en unidad? No podemos estar en unidad. Doctrina número 28. En la tierra renovada y restaurada, creemos, ¿no? En la tierra renovada y restaurada al fin del milenio. O sea, que creemos que cuando todo termine, el paraíso va a ser, no en el cielo, sino aquí mismo en la tierra, que va a ser restaurada y renovada a su estado original. Hermanos, ¿cuántos de ustedes conocían las 28 doctrinas o principios fundamentales de los adventistas del séptimo día? Yo lo había leído, me llamó mucho la atención la verdad y dije tenemos que conocer estos principios. Yo sé que hoy día hay muchos ministerios independientes, cada uno tiene sus particularidades. No podemos hablar todos exactamente de lo mismo porque cumplimos diferentes funciones. Hay ministerios que enfatizan más algún punto, otros enfatizarán más otro punto. Como cuerpo de Cristo tenemos cuestiones particulares, somos diferentes, pero podemos buscar la unidad. Yo quiero invitar a todos los hermanos, no solamente aquí en la iglesia, sino a todos los ministerios y a los grupos que puedan llegar a ver este video, que procuremos la unidad en torno a estas doctrinas fundamentales. Que es posible que estemos unidos, aunque tengamos diferencias de opinión en otros puntos. Y que si esos otros puntos nosotros los dejamos de lado, no porque los dejemos de creer, sino que los dejamos de imponer a otros como si fuera la verdad para este tiempo, y ponemos estas doctrinas fundamentales como la verdad presente, podemos, hermanos, no solamente buscar la unidad, conseguir esa unidad en el nombre de Jesús y producir un cambio significativo en el impacto que estamos teniendo nosotros hoy en día en la comunidad. Un pequeño experimento de esto lo tenemos con las campañas que se han hecho Es Tiempo de Conocer a Dios. En esas campañas que se hicieron en Perú, bueno, en Chile, en diferentes lugares, más de 4, 5 o 6 ministerios diferentes han trabajado juntos, en unidad, aunque tengan pensamientos diferentes sobre algunos puntos que no son centrales. Hemos estado en unidad, Dios ha dejado ver la obra de su Espíritu Santo. Las cosas se pueden mover, podemos avanzar, podemos cumplir las promesas del Señor si nosotros como niños estamos dispuestos, como estaba dispuesto el pastor Urias Smith y Jaime White, ¿sí?, a dejar de lado sus puntos particulares y centrarse en las doctrinas fundamentales para hacer una obra en favor del Señor. Ese es mi llamado en esta mañana y espero que pueda llegar a muchos hermanos que buscan la unidad sinceramente en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga.